Muy bien. Falta el vermú, dice Mónica Ferreira. Claro. Se queja Mónica Ferreira, que ya Acá entró al boliche. la presentación deuda. dice vermut. Sí. Y no está. Bueno, vamos a tratar de proveerlo. Sí. El vermú. Por ahora conformate con el vasito. El vasito de Sí, agua. que no pierda. No, no, no. Está buenísimo. Bueno, hemos tenido la primera hora del programa, como siempre, picadito, y ahora le toca al señor Santiago Kovadlov retomar un poquito, como siempre, lo que hemos conversado en la primera parte, y luego siempre trae algo extraordinario. Que nos visita hoy. Pero lo cierto, Sí. Jorge, es que la primera parte del programa nos mostró en forma bastante elocuente, sin dejar de ser sintética, buena parte de los dilemas que agobian, diría yo, al país, ¿no? Tu editorial, ¿qué nos mostró? Nos mostró una democracia que no se encuentra como sistema sostenida por sus partidos políticos o por lo que de ellos queda. Vos no solo dijiste que el peronismo carece de un liderazgo nacional, también dijiste que el pensamiento mileísta no gobierna con potencia partidaria en todo el país, mostraste que el PRO no tiene la posibilidad de seguir manteniendo el protagonismo que tuvo en otro momento, ni la Unión Cívica Radical, que aparece desdibujada. Te referiste a la función que cumplió en el pasado el ARI y al mismo tiempo recordarse que hoy tiene solo una función testimonial. Dijiste que el estado actual del sistema democrático es inquietante, y me gustó mucho que lo designes como inquietante, porque sin desconocer que seguimos votando y sin desconocer que vamos a seguir haciéndolo y que a eso no renunciaremos hasta que nos salga, como dijiste vos, lo cierto es que nuestra democracia, para decirlo en términos de coloración de piel, ha empalidecido. Es una democracia que inquieta, bien decías vos, porque no transmite la evidencia de estar sólidamente constituida. Y cuando nosotros entrevistamos a un escritor y a un hombre que se aproxima a la realidad política desde un pensamiento personal como es Martín Rodríguez, ¿qué nos dice del peronismo? Algo que tal vez podamos encontrar a lo largo de todo tu editorial. Yo no quiero una Argentina peronista, yo quiero un peronismo que sea capaz de abrirse a la complejidad de la Argentina. Entre esta reflexión de él y las incertidumbres que plantea tu editorial, encontramos una correspondencia que se tipifica igualmente en el momento de nuestro primer reportaje, cuando a Tomás Lupi, el hombre de ciencias, el licenciado en ciencias biológicas que dirige buena parte de los proyectos de investigación del CONICET, lo entrevistamos y nos dicen, miren, la ciencia está haciendo en la Argentina un aporte de perfil creativo realmente interesante, pero estamos puestos en tela de juicio por un Estado que no encuentra posibilidad de sentirse representado por la investigación, por el pensamiento analítico, por la posibilidad de profundizar, como lo hemos hecho en el cañón submarino de Mar del Plata, en el descubrimiento de realidades de rentabilidad mediano y largo plazo, como es la función de la ciencia. Estamos tratados como irrelevantes, no solo en el campo salarial, sino, como digo, en el campo de la significación de la ciencia. Nuevamente, el tema de una política que parece no comprender la realidad que pueda enriquecerla y fortalecerla. En estas tres vertientes, la de tu editorial, la reflexión de Martín Rodríguez y el aporte descriptivo y analítico que nos hizo el doctor Tomás Lupi, encuentro yo, como te decía, un diagnóstico, un semblante problemático de la Argentina. Interesante lo que decís, Santiago. Estaba pensando mientras describías estas ideas, que, bueno, están las dos caras, ¿no? Están las dos caras, efectivamente. Tenemos una democracia muy sujeta a los personalismos,
insisto en lo que dice Andrés Malamud, las democracias en los países presidencialistas son personalistas, se sigue a un hombre más que a un partido. Ese es un tema a tener en cuenta, es un tema de análisis, no estoy diciendo si es bueno o es malo, es un tema de análisis, Santiago. Sí, Entonces, las personalidades pesan mucho. Fíjate, tenés un presidente que va a elecciones no sin partido político, lo está armando, lo va construyendo la hermana, anda ahí como un bombero, construyéndolo. ¿Con qué lo construye? Bueno, con despojos de los otros, que venga lo que venga, porque no quiero ponerme exquisito, pero ojo con cuando le haces el ADN a los que se van incorporando a los cargos directivos de los distintos lugares de la Libertad Avanza, ¿no? Imagínense, llega un tipo y dice, vamos acá, Libertad Avanza, necesitamos candidato para... Sí. Bueno, se hace mutaciones así, vertiginosas e inquietantes por su misma rapidez. Exactamente. Y bueno, y entonces quizás un esquema que nosotros tenemos en la cabeza, Santiago, me pregunto, la idea de partidos políticos constituidos, partidos políticos que discuten ideas, partidos políticos, a lo mejor es una realidad que no nos toca por esta característica del presidencialismo. Sí, yo no sé, me pregunto, ¿no? No, y está muy bien que nos lo preguntemos, simplemente añadiéndole a esto una evidencia, y es una pregunta: ¿puede subsistir una democracia republicana sin partidos políticos y solo con liderazgos personalistas? La subsistencia del sistema, ¿puede asentarse? O puede, en todo caso, también, agrego, o quizás puede subsistir, pero hay que ver si es el mejor de los sistemas posibles. Ajá. O se convierte en un sistema amañado, en un sistema que finalmente termina depositando todas las expectativas en una sola persona, en un jefe. Eso es, en un proceso egolátrico muy riesgoso, porque si nos retrocedemos a los orígenes de la historia argentina, y después voy a volver a los orígenes de la historia argentina con nuestro invitado de hoy, los caudillismos provinciales en el siglo XIX hasta 1850, ¿qué fueron sino algo muy similar a estos liderazgos personalistas que implicaban fragmentación, disolución de la capacidad de diálogo, una fuerte intolerancia hacia el otro y al mismo tiempo una autoestima súper potenciada por la idea de que se era representativo de una sola idea del poder? Claro. En mi historia, viniendo ya al siglo pasado y comienzo del siglo, esta etapa del siglo, mi propia experiencia, supongo que lo mismo para vos, Santiago, es partidos que tuvieron una dinámica muy interesante a comienzo de la democracia, 83, realmente partidos parecían europeos, por lo menos el radicalismo, parecía un partido europeo, ¿no? Sí, por supuesto. Con convenciones, con disputas internas, con militantes. Luego todo eso se fue desfigurando. El militante en realidad es un empleado del Estado argentino, ¿no? Por lo menos en los últimos 20 años de kirchnerismo. En fin, me parece que hay acá muchas cuestiones a revisar de la estructura de los partidos políticos en la Argentina, ¿no? Y así que el desenlace de tu editorial de hoy, cuando vos decís el sistema pese a todo se sostiene, hay votaciones, digamos, no basta, decías vos, pero es imprescindible que esto sea así hasta que no salga. Yo creo que vos subrayás algo importante, paradójicamente importante, puesto que es lo único que todavía subsiste con claridad de esa vieja estructura tradicional. Sostengámoslo, porque es muy cierto que no basta con la votación, y ya vemos hoy la crisis en que está el mismo sistema, pero es imprescindible. Ahora, hay que ampliarlo, porque de lo contrario votamos en función, yo te diría, de un horizonte donde el pensamiento está desdibujado y cedido a los liderazgos cautivantes. Sí, y absolutamente ajeno a las ideas. Absolutamente ajeno a las ideas. Digamos que la novedad del último tiempo fue que Milei, la verdad, digámoslo, le agregó a la conversación un proyecto ideológico. Sí. Le agregó un proyecto ideológico, te puede gustar o no,
pero le agregó un proyecto ideológico y ese proyecto ideológico convenció a una buena parte de la sociedad. Pero no estamos discutiendo fundamentalmente ideas, estamos discutiendo candidatos, tipos que van a ir a ocupar cargos, tipos que siguen a otro. Este es un problemón de la democracia. Yo creo que sí, y no solo Argentina, por lo visto. Claro. Claro. Cuando echamos una mirada alrededor, volvemos a advertir que el problema se extiende continentalmente, hemisféricamente, ¿no? Y alcanza a tener tal magnitud que hoy nos estamos preguntando por el porvenir mundial del sistema democrático. Nos vamos a deprimir, me parece. Yo creo que si vemos la reunión de aquí, Trump con Putin. La reunión de Trump con Putin. Sí. La inconsistencia, la insustancia, la habilidad de esto. Bueno, y el triunfo de Putin, ¿no? Hoy está la nota de Luisa Corradini en La Nación, muy interesante. Muy interesante, ¿no? Sí, y además... el ganador es Putin. Pero claro que sí, vos viste, si comparás el lenguaje de uno y otro, o las expresiones públicas de uno y otro, Trump se fue en elogios hacia Putin, y Putin no emitió un solo elogio sobre Trump. Impresionante. Hablo de elogios en el sentido de un lenguaje que tiende a apaciguar el clima de disidencia. Y se fue con la misma posición con la que llegó. Nada con Ucrania. Nada con Ucrania. Guerra a Ucrania. Que entreguen el territorio. Sí. Esto es lo que se arregló en la reunión esa con Trump. Realmente, gravísimo, como diálogo entre potencias, en verdad parecería que los Estados Unidos no tiene capacidad de llevar hacia el debate político los principios fundamentales de la democracia. Lo quiero vincular con lo que veníamos hablando. Impresionante, ¿no? Bueno, también te diré que después de la pausa que seguramente haremos, hoy es 17 de agosto, hoy vamos a evocar a San Martín. Es el día de su muerte, el día en que recordamos a ese anciano que se nos fue, y para convertirse en el padre de la patria. Pero yo no quiero evocar a ese anciano que se fue, quiero hablar del joven San Martín, del muchacho que nació en Yapeyú, peleó en España y volvió maduro, pero joven todavía, a una Argentina que a principios del siglo XIX lo invitaba a proyectar sobre el país su experiencia militar en pos de la emancipación continental. De ese joven te diría que quisiera hablar y lo invitaríamos, si te parece bien, a nuestra mesa. Magnífico. ¿Querés que hagamos una pausa con temita y volvemos entonces para hablar del joven, el joven José de San Martín? Francisco de San Martín. Muy bien, estamos acá en el Café La República. Santiago. Sí, estamos con un joven invitado, que es el joven don José de San Martín, que había nacido, como saben nuestros oyentes seguramente, un 25 de febrero de 1778, y que hacia 1783, junto con su padre, Juan de San Martín, con su madre, doña Gregoria Matorras, que era la esposa de don Juan de San Martín, y sus 5 hijos dejaron América para volver a la península, porque al padre le habían ofrecido un cargo muy importante. Era capitán y había sido agregado al Estado Mayor de la Plaza de Málaga. Entonces volvieron a la capital del imperio. Claro. Y allí este muchachito tuvo 3 años en un colegio, y cuando no tenía más que 11 años entró como cadete al regimiento de Murcia y siguió la carrera militar, y se destacó muchísimo en esa carrera militar. En un momento dado le toca, como a todos los militares españoles, verse enfrentado a la conquista que lleva a cabo Napoleón Bonaparte de la península ibérica. Claro. Portugal queda en manos de los ingleses, pero España cae en manos de Napoleón. Napoleón nombra a su hermano José, José Botella lo llamaba. José Botella. Bueno, queda como jefe máximo de la representación del gobierno francés en España, y ocurre que el rey Fernando es detenido, encarcelado, desaparece de la escena pública, y le ceden, como digo, el trono a José Bonaparte. Y entonces, ¿qué ocurre, Jorge? ¿Qué ocurre? Ocurre que José I era sin duda el soberano de España, pero el rey de España había sido también hasta entonces soberano de las Indias.
Claro. Si cae detenido y las Indias ya no tienen rey, al igual que España, entonces ¿quién es la autoridad máxima de América? ¿Don José I, el hermano de Napoleón? ¿O es que los franceses se aprontan también para conquistar América? Y los ingleses que están en Portugal van a permitir la expansión de Napoleón hacia América. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque para muchos americanos que estaban inscritos en el ejército español, Sí. ni José ni Fernando eran autoridades de América. No los aceptaban. Claro. Fernando porque estaba detenido y era el rey de España. Y José I porque realmente no era concebido como una autoridad legítima para gobernar América. ¿Por qué, se pregunta en el libro que le dedica a San Martín Vivo, José Luis Ipuzaniche, se pregunta por qué los americanos habían de obedecer precisamente a ese fantasma de la autoridad real, sin atributos de gobierno, sin territorio, casi sin ejército en España, cuando no tenían más que tomar el poder de los virreyes en sus manos y liberarse de José I, de Inglaterra, y también eventualmente de Fernando VII si llegara a resucitar. Y entonces, ¿qué ocurre allí? Esto es lo interesante. San Martín, que era todavía un hombre muy joven, se decidió, junto con otros americanos que estaban en el ejército español, a volver a América. Él dice, ¿no es cierto?, yo servía en el ejército español, 20 años de honrados servicios me habían atraído alguna consideración, dice el joven San Martín, pero yo era americano. Claro. Supe de la revolución de mi país y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas solo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Yo servía en el ejército español en la península desde la edad de los 13 a los 34 años hasta el grado de teniente coronel de caballería. Y ahora decido volver. Vuelve, sale de Cádiz primeramente para Londres, el 14 de septiembre de 1811. Pasa 3 meses en Londres y allí se embarca en una fragata inglesa junto con Francisco Vera, con Francisco Chilabert, Carlos de Alvear, Eduardo Olenberg. Se embarcan en la fragata Canning hacia el puerto de Buenos Aires. Claro, llegan acá y él era un desconocido, incluso tenía acento español, hablaba como un español. Claro. Y son 2 meses de travesía, 2 meses de travesía para llegar al puerto de Buenos Aires desde Cádiz. El barco llega el 9 de marzo de 1812. Él desembarca, aquí gobierna el primer triunvirato, y este muchacho que tenía experiencia militar, sin embargo, es mirado con cierta suspicacia, porque era un español. Claro. Pero claro, era un español que traía una enorme experiencia militar que no tenía nadie aquí. Y finalmente, por insistencia de Alvear, el primer triunvirato le encarga la Constitución, ¿no? Le comisiona a la Constitución la formación de un escuadrón de caballería de línea. Era el ejército de los granaderos, eran los granaderos a caballo. Bueno, pero al mismo tiempo San Martín tiene que inscribirse en la sociedad argentina. Entonces empieza a llevar adelante algo que el término no les va a resultar extraño, Mónica y Jorge, a las tertulias de Buenos Aires. Hay que inscribirlo en la sociedad, este muchacho. Y evidentemente esas tertulias tenían primordialmente como grandes figuras Antonio y a Francisco Escalada. Eran los hombres de la sociedad que recibían en su casa a lo mejor de la sociedad porteña y de la Revolución Argentina que estaba en marcha. Claro. Y ahí lo llevan a San Martín. Y San Martín era descrito por algunos ingleses que frecuentaban la casa un hombre de gallarda figura. Parece que era delgado, muy buen mozo, tenía una voz muy agradable y bailaba bastante bien. Mira. Entonces, además de la conversación, donde él va ganando destaque porque es un hombre de ideas y de experiencia,
atrae la atención de una muchacha que habría de ser doña Remedios de Escalada, con la cual él después va a terminar saliendo, casándose, ¿no? Hacía muy poco tiempo que frecuentaba la casa de los Escaladas, pero se enamora de esta muchachita y se casa con ella en noviembre de ese año. Fíjate vos que todo rápido, ¿no? bueno, No. claro. Y forma el primer escuadrón, paralelamente, el primer escuadrón de granaderos a caballo. Y es muy interesante cómo él va ganando la confianza de quienes le dieron la oportunidad de llevar adelante este emprendimiento decisivo para el país. No vamos a hablar ahora de la batalla de San Lorenzo, que es bastante conocida, pero sí me parece que es muy, pero muy interesante, ¿no es cierto?, tener en cuenta la relación de él, joven San Martín, con el no menos joven don Manuel Belgrano. Belgrano venía de algunas victorias en el norte, claro que sí, había la batalla de Salta, por ejemplo, la batalla de Tucumán, pero había sufrido 2 tremendas derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. Y entonces, cuando el triunvirato le encarga a San Martín que vaya a reemplazarlo a Belgrano, porque Belgrano pide ser reemplazado por San Martín, lo adora, lo admira, sabe de quién se trata, y entonces, claro, esto en un momento en que Europa está convulsionada, Napoleón es derrotado en Rusia, sobreviene el fracaso del proyecto napoleónico, al mismo tiempo vuelve Fernando VII al poder, y por lo tanto el riesgo de que España vuelva a reforzar su lucha contra quienes buscaban la independencia de América se perfila con mucha nitidez aquí, ¿no? Entonces San Martín sale hacia el norte y se va a encontrar en el norte con Belgrano. Cuando se entera de esto Belgrano, le escribe a San Martín y le dice: mi corazón toma nuevamente aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. En fin, mi amigo, espero en usted un compañero que me ayude y quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones, que Dios sabe no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. Empeñese usted en volar, si le fuera posible, con el auxilio y en venir a ser no solo mi amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe, si quiere. Estas son las... Qué bárbaro, de Belgrano, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Qué personalidad de Belgrano, ¿no? Qué extraordinario. Sí. Estamos hablando de San Martín, pero Belgrano. Y San Martín lo advierte. San Martín era más parco en el lenguaje, Claro. no era muy amigo de la pluma, como él mismo dice en una carta, pero le escribe a Rodríguez Peña lo siguiente acerca de Belgrano. Sí. Usted bien sabe, y yo estoy firmemente persuadido también, de que goza Belgrano de muy buena opinión entre los principales vecinos, emigrados del interior y habitantes de este pueblo. A pesar de los contrastes que ha sufrido, nuestras armas a sus órdenes lo consideran como un hombre útil y necesario en el ejército porque saben su contracción y empeño y conocen sus talentos y su conducta irreprensible. Por todo eso voy a su encuentro como quien va al encuentro de un hombre de intachable valor. Esto dice San Martín de Belgrano. Y se funden en un abrazo famoso en Yatato, ¿no? El encuentro que tuvieron San Martín y Belgrano, donde Belgrano le va a delegar a este hombre la posibilidad de dirigir el ejército del norte. Pero San Martín, yo no sé si habrá que hacer una pausita o no, pero creo que todavía tenemos tiempo para que yo le siga contando esto. San Martín entiende que combatir a los españoles que vienen desde el Perú, desde el Alto Perú, a través de los ejércitos del norte, no tiene salida. Que allí
la guerra de guerrillas es una manera de desbaratar los intentos de ingresar de poca consistencia, pero él tiene un proyecto más de fondo. Él dice, para terminar esta guerra lo que hay que hacer, le vuelve a decir a Rodríguez Peña, que era el presidente del Consejo de Estado, ¿no?, que dirige a Posadas junto con él, le manda una carta donde le dice que quiere este muchacho ya maduro ahora, ¿no? No se felicite, mi querido amigo, con anticipación de lo que yo pueda hacer aquí en el norte. No haré nada, y nada me gusta aquí. No conozco los hombres ni el país, y todo está tan anarquizado que yo sé mejor que nadie lo poco o nada que puedo hacer. Ríase usted de esperanzas alegres. La patria no hará camino por este lado del norte que no sea una guerra permanente, defensiva, digo, y nada más. Para eso bastan los valientes gauchos de Salta con 2 escuadrones buenos de veteranos. Pensar en otra cosa es echar al pozo de Airón hombres y dinero. Así es que yo no me moveré ni intentaré expedición alguna. Ya le he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos sólidos, para acabar también con los anarquistas que reinan. Aliando las fuerzas, pasaremos por el mar a tomar a Lima. Ese es el camino y no este, mi amigo. Convénzase usted que hasta que no estemos sobre Lima la guerra no se acabará. Deseo mucho que nombren ustedes alguno más apto que yo para este puesto. Empeñese usted para que venga pronto ese reemplazante y asegúreles que yo aceptaré la intendencia de Córdoba. Estoy bastante enfermo y quebrantado. Más bien me retiraré a un rincón y me dedicaré a enseñar reclutas para que los aproveche el gobierno en cualquier parte. Lo que yo quisiera que ustedes me dieran cuando me restablezca el gobierno de Cuyo. Allí podría organizar una pequeña fuerza de caballería para reforzar a Balcarce en Chile, cosa que juzgo de gran necesidad si hemos de hacer algo de provecho, entiéndame, de provecho y no solo de resistencia, y le confieso que me gustaría pasar mandando ese cuerpo. Oh, qué bárbaro, ¿no? Impresionante. ¿Qué me dicen ustedes? Qué impresionante. Sí. Qué estrategia también. Estamos hablando ¿Cómo la veía? Estamos hablando de un hombre joven. Sí. Estamos hablando de un hombre joven, 1812. Imagínate que él tiene 34, 33 años. Mocoso. Claro. Para Además, semejante... una extraordinaria fortaleza en un cuerpo enfermo, porque vivía enfermo. Qué bárbaro, ¿no? Vivía enfermo, tenía serios problemas de salud. Los tuvo al cruzar los Andes. Claro. Pero de todas maneras tenía una resistencia extraordinaria. Y a tal punto está enfermo... Sí. Y eso le dificulta la llegada al norte donde lo espera Belgrano, que en un momento le cuenta a Belgrano y dice, estoy enfermo, no puedo viajar. Y Belgrano le dice, usted no tiene derecho a estar enfermo. Claro. Usted tiene una tarea que lo está convocando y tiene que sobreponerse a su enfermedad como nos tenemos que sobreponer todos a las nuestras. Esta idea del secreto, que él lo llama, y en la carta mi secreto está como en cursiva, está subrayado por él. El secreto es el cruce de los Andes. Sí. Aníbal y sus elefantes. Claro. Esto que habría de darle a él el renombre y la celebridad que en su vejez lo coronó de manera notable en toda Europa. Pero este proyecto que él tiene, que se irá a concretar posteriormente con tantas dificultades, porque no le faltaron problemas a este muchacho para encontrar el apoyo por parte del gobierno, y es memorable la famosa carta que le manda Pueyrredón, no sé si la recuerda, alguna vez la recordé, ¿no? Sí. Pues le pide a Pueyrredón que le mande recursos, elementos para formar el ejército, y Pueyrredón es el único que más o menos
tiene la convicción de que lo que San Martín quiere es interesante, ¿no? Los demás sospechan que es una locura esto de cruzar los Andes. Y entonces Pueyrredón le envía una carta mientras él está preparando el ejército y dice: le mando municiones, le mando tantos caballos, le mando tantos burros y algo de elementos para bayonetas para poder completar los rifles y pistolas, y no me pida más, y se manda un flor de insulto, ¿no? Mirá. Y no me pida más porque lo que usted quiere hacer es imposible. Claro. Y San Martín le contesta: mi general Pueyrredón, aguardo con apremio todos los pertrechos que usted puede enviarme, me son indispensables. Por lo demás tiene usted razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Qué bárbaro. Pero es imprescindible. Este era San Martín, un hombre que tenía esta convicción, que yo creo que es tan interesante y vale para el presente, sí, de que emprender lo que es lógicamente factible es mucho menos riesgoso y mucho menos innovador que emprender lo que parece imposible. ¿No es cierto? Lo imposible no es lo irreal, es lo posible fuera de nuestro discernimiento. Claro, claro. No alcanzamos a entender. Él entendía. Lo que él quería hacer era posible para él, para muy pocos como él. Pero esto él lo lleva adelante, y lo maravilloso es cómo va concretando estos ideales que habrán de enfrentarse luego, cuando regresa a Buenos Aires, a la evidencia de que su país está dividido. Él tenía un ideal hemisférico, él no tenía un ideal estrictamente nacional. Claro. Él soñaba en los Estados Unidos, digamos, de América del Sur. Junto con Bolívar, ¿no? Claro. Los dos tenían ese ideal. Pero lo que me parece extraordinario en la evocación que estamos haciendo hoy de la figura de San Martín es que en realidad honrarlo con nuestra memoria no significa exaltar solamente su figura, sino entender qué misión nos dejaron esos hombres. La misión de la unidad, la misión de la persistencia en un ideal de convergencia entre proyectos de formación nacional, de formación continental, la educación. Todos sabemos que San Martín traslada en su viaje a través de los Andes una biblioteca que la quiere llevar al Perú. Impresionante. Una biblioteca. Claro. Porque le daba a la educación un lugar decisivo. Claro. No acepta quedarse en el Perú, decide no ser un gobernante, decide ser fundamentalmente un libertador y al mismo tiempo un hombre que sabe declinar en otros las responsabilidades de compartir el poder. Extraordinario. Bueno, hemos dado una vueltita por la vida del San Martín joven. Todavía muy joven. Joven. Y en el día que conmemoramos la muerte de San Martín. El aniversario de su muerte. Sí, algún día habría que ver por qué siempre festejamos homenajemos a los próceres los días del muerto, ¿no? Los días de la muerte. Cuando deberíamos hay algo, ¿no? Mucho criterio celebrar que haya nacido. Hay algo, sí, pero es algo. Fíjate que nosotros tenemos las fiestas en general, las fechas de conmemorativas son de la muerte. Porque lo asociamos con el paso a la inmortalidad. Claro, bueno. Claro, pero habrá que ver. Tiene sus raíces, sí. Que sí, si bien tiene sus raíces, también habrá que preguntarse si lo que importa no es tanto el concepto de inmortalidad, sino del legado. El legado. ¿Qué herencia nos dejan estos hombres como tarea? Bueno, nos estamos por encontrar. Casi digo, nos estamos yendo. No nos estamos yendo. Nos estamos yendo al encuentro de la señora Graciela Fernández Meijide, luego de una pequeña tanda. Muy bien, y ya estamos acá nosotros en Palermo y entrando Graciela Fernández Meijide con Pablo Marborato para hacer ¿Por qué? Así que vamos a aprovechar unos minutitos con Santiago, Pablo, Graciela y yo conversar algunos temas. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Yo voy bastante bien. Bueno. Gracias. Muy bien y muy interesados en escucharlo sobre un tema apremiante.
la entrevista que han mantenido el presidente Trump y Putin en Alaska recientemente en torno al tema de la paz. Así es. ¿Cómo les cayó eso, Graciela? ¿Qué impresión te dejó ese encuentro? Mira, era hace pocos años, Sí. era imposible creer que eso ocurriera. ¿No te parece? Aunque nos lo hubieran jurado, yo habría dicho, pero ¿cómo? Estados Unidos con Putin, más allá de la alianza que hubo en la guerra, etcétera, que ya pasó todo eso, pero además Putin atacó directamente Ucrania. Estados Unidos, si respondiera a su política general y a las películas, debería estar defendiendo a Europa Claro. y Ucrania, y no conversándolo y viendo cómo ocupaban más territorio de últimas. Sí, sí. No, es impresionante. Bueno, hoy hay una nota, a mí me pareció muy buena, Santiago, Graciela, de Luisa Corradini, Sí, en el diario La Nación, donde sí. hace un análisis muy interesante, porque es impresionante cómo Putin ganó todo, ¿no? Es impresionante. Sí, Ganó sí, todo, sí. ganó todo, porque, bueno, se fue sin ningún compromiso de su parte por Ucrania, al contrario, reafirmó la voluntad de quedarse con un pedazo de territorio. Trump, que tiene esta idea tremenda, ¿no?, de que Ucrania es un país pobre, por lo tanto tiene que someterse a lo que un país rico le diga, que ese país rico es Rusia. Usted no tiene las cartas en la mano, le dijo una Es vez Trump a impresionante, ¿no? Zelensky. Es impresionante. Y lo peor es que un Trump, que uno no sabe si mal aconsejado o estúpido de naturaleza, Sí. lo acepta. Sí, sí. No, es que él tiene bueno, primero es dudosa los acuerdos que tiene con Putin ya desde antes de ser Sí. presidente por segunda vez de los Estados Unidos. Hay una Sí. sospecha sobre eso. Se decía Pero, sí, incluso que Putin lo había ayudado a ganar las elecciones. exactamente. Pero más allá de esa especulación, a mí lo que siempre me impresiona, no sé a ustedes, pero es el concepto que él tiene. Primero, rico se impone a pobre. Sí. Segundo, fuerte siempre tiene la razón. Es una concepción filosófica, permitidme, Santiago, que lo diga, es una concepción filosófica. Si yo soy grandote y vos sos chiquito, no te metas conmigo. Eso Ya está, vos tenés razón, porque sos grandote. no es un poco... Claro, sí, yo en todo caso creo que lo primero que señalaba Graciela es también muy importante, Sí. y es la herida que ese encuentro, por sus características, le inflige a la Unión Europea Claro. y a la OTAN. Claro. Y a la Sí, OTAN. bueno, incluye, acuérdense cuando fueron acá las invasiones a Malvinas, Sí, y se pensaba, otros ilusos también como Galtieri, pensaba que la OTAN iba a negociar para entregar las Malvinas, o por lo menos para retirarse con honor. Ujú. Y la verdad, que la fuerza poderosa en ese encuentro que había entre países era Estados Unidos, claro. que supone que luchaba por la libertad. Sí, es muy impactante. Todavía nos cuesta ubicarnos en este mundo, ¿no es cierto? En este mundo confrontativo, en este mundo, bueno, y lo que ustedes bien destacaban, ¿no? ¿Qué situación grave tiene Europa, ¿no? ¿Qué situación grave? Con el abandono por parte de Estados Unidos, el abandono prácticamente. Sí, es Muy grave. Amigos míos que están viviendo en España, Sí, así me lo dicen. Miran con los ojos abiertos, lo explicarán seguramente, sí, pero sin poder entenderlo.
Claro, Sí, claro. sí, es evidentemente el fin del ciclo iniciado en el 45, Claro. ¿no es cierto?, de esa alianza de Estados Unidos con la Europa Occidental, con la construcción o reconstrucción de la democracia, porque esa democracia no solo entonces demuestra fragilidades en una Europa donde el populismo triunfa, también en los Estados Unidos este proceder del presidente Trump pone de manifiesto una actitud imperialista en el sentido más arcaico del término, ¿no? Es decir, el mundo de los fuertes contra el mundo de los débiles, Exactamente. ¿no? Como recordaba Jorge Sigal. Por eso, permítame... Sí, hombre. En este Dale. En este alegato por la paz, ustedes pasaron un tema recién hermoso, Milonga de Moro Judío, Sí. de Jorge Drexler. Sí. Dice, la guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Tal cual. Esa fue la forma de Bien. Jorge Drexler de abordar el conflicto palestino-israelí, que lo toca muy de cerca. Jorge, saben ustedes que esto lo escribió tomando unas cañas, unas cervezas con Joaquín Sabina, que lo llamó, digamos, a escribir esta canción. Sí, Jorge es hijo de un alemán judío que escapó de la Alemania nazi, y fue la forma que logró, digamos, de dar este alegato por la paz en este contexto que estaban contando. Sí, todo eso remite entonces, Pablo, también a una pregunta muy angustiante sobre la responsabilidad de la política, sobre la inconsistencia de los procedimientos políticos internacionales que estamos viendo. Sí, yo no sé qué momento, y no lo percibimos a tiempo, por lo menos no yo, hubo ese cambio que no puede haberse gestado solamente acá, en nuestro país, cuando se eligió a Javier Milei. Esto viene de antes, se viene preparando y yo no me daba cuenta. Bueno, es uno de los temas que nos inquietan, y más grave que no lo hayamos visto nosotros es que no lo haya visto la política argentina, ¿no? El fenómeno. Pero, es decir, la política es de la sociedad. claro, pero tiene gente con más responsabilidades que otros, ¿no? En materia política. Seguro, pero fíjate que hoy me escribía un sobrino mío por WhatsApp, bueno, una serie de condiciones, de pensamientos, Sí. y el último decía, y no hablo solo de Milei, estoy hablando de la gente que no se quiere subir a la misma camioneta que aquellos a quienes considera diferente, por ejemplo, las empleadas domésticas en Nordeste. Claro. Nordeste, imaginamos acá. Impresionante. ¿Y qué problema? Que porque no les gusta la cara, que porque adivinan su religión. Impresionante. No, es porque son más pobres. Graciela, estamos ahí al borde de que comience el horario de por qué. Ya estamos acá para leer el informativo. Santiago, nos vamos. Sí, nos tenemos que ir y dejamos pendientes preguntas fundamentales y una expectativa con respecto a por qué en este domingo. Esperen, quédense los oyentes a escuchar el programa de Graciela Fernández Mejide con Pablo Marmorato. Nosotros nos vamos, Graciela, nos vamos hasta el domingo que viene. Hasta el Che, domingo. ¿me equivoco o hoy es el Día del Niño? Hoy es el día del niño, también. sí, claro que sí. Hay que Y acordarse, son simbólicas y por ahí. Bueno, te llevamos sí, dentro. Sí, Lo llevamos lo hemos dentro. dicho acá, lo hemos dicho al comienzo del programa. Sí, señor. Le mandamos un beso a todos los chicos Gracias. Del mundo. del mundo. Gracias Todos por los decir. niños. Sí, Chao, Graciela, Un chao, abrazo, Pablo. hasta el pronto, domingo. Mónica. Chao, Adiós. Mónica, Hasta chao, la próxima. Santiago. Chao, hasta la próxima. Chao, Hasta hasta luego. el domingo que viene.